Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? En esta segunda entrega estaremos a la piel de James, el cual recibe una carta de su difunta esposa donde explica qué le espera en su lugar especial, por lo que decide ir a Silent Hill respondiendo a ese llamado, del cual solo se enfrentará a su cruda verdad. Pero antes de eso deberá expiar sus pecados siendo representados en la misma ciudad. Para mí, mi entrega favorita y donde muestra el mejor terror psicológico. Espero lo disfruten. Los eventos de Silent Hill 2 se sitúan 10 años después de los sucesos del primer Silent Hill en 1993. El escenario principal del juego se llama Carta desde el silencioso cielo. El protagonista de Silent Hill 2, James Sunderland, recibe una carta de su esposa Mary, quien murió de una enfermedad hace 3 años. Mary le dice a James que vaya a una pequeña ciudad turística llamada Silent Hill, donde una vez fueron de vacaciones. Este es el punto de inicio donde James buscará respuestas en cuanto a búsqueda y deberá enfrentarse a sus propios demonios. Conocerá a una chica llamada Angela, la cual escapa de una vida llena de abusos y vejaciones. También conocerá a un tipo llamado Eddie, el cual afirma no ser un asesino y que es inocente escondiendo un oscuro secreto. Y finalmente Laura, una niña huérfana que busca también a Mary y le hace la vida imposible a James. Al final se revela la verdad que James, en su negación, no podía aceptar sus acciones y consecuencias de sus decisiones, y deberá enfrentarse a la verdad que lo perseguirá el resto de sus días. James Sunderland ha llegado al pueblo de Silent Hill después de haber recibido una carta de su esposa Mary, a pesar de que había muerto de una enfermedad hace 3 años. La carta afirma que Mary está a la espera de James en su lugar especial, lo que confunde a James, ya que todo el pueblo de Silent Hill es su lugar especial, pero finalmente decide dirigirse a Rosewater Park. Después de salir de la plataforma de observación del pueblo y viajando hacia Silent Hill, James cruza el cementerio Toluca y se encuentra a Angela Orozco, una adolescente que llegó al pueblo en busca de su madre, su hermano y su padre. Cuando James llega a Silent Hill, descubre que no es el mismo pueblo hermoso como lo fue en el pasado. Además de la extraña niebla omnipresente, el pueblo entero parece estar deteriorado y abandonado. Monstruos macabros apenas humanoides están vagando por las calles y tratando de atacar a James cuando sea posible. Cuando descubre que el camino hacia su primer destino, el parque Rosewater, está cortado, James decide viajar a través de un complejo de apartamentos para llegar a lo que él cree que podría ser el lugar especial que Mary mencionó en su carta. Una vez dentro de los apartamentos, James se encuentra con una pequeña niña, la cual le pisa su mano y se va corriendo. Poco después se encuentra con Pyramid Head, un monstruo humanoide cuya cabeza está completamente oscurecida por un casco gigante piramidal de metal que le protege contra cualquier cosa que James posee en su inventario. James más tarde se encuentra con un joven obeso, Eddie Dombrowski, mientras vomita en uno de los baños del apartamento. Eddie responde de una manera muy a la defensiva de las preguntas que James le hace sobre un cadáver en el refrigerador del apartamento. Luego de esto, James encuentra a Angela de nuevo, la cual piensa en el suicidio mientras está acostada en el suelo con un cuchillo en la mano frente a un gran espejo. James la convence para que le entregue el cuchillo por su propia seguridad, después de lo cual huye con un pánico inusual. Cuando James llega finalmente al parque Rosewater, conoce a una mujer llamada María, la cual luce casi idéntica a su difunta esposa Mary, pero vestida con un atuendo más provocativo y una actitud más insolente. Durante sus viajes, ella le revela cosas que solo él y Mary sabrían, y actúa de una manera muy seductora hacia James. María acompaña a James en su intento de llegar a su segundo supuesto lugar especial, el Hotel Lakeview. James entra en el Pitts Bowl o Rama, donde se encuentra con Eddie nuevamente. Luego aparece de nuevo la niña, la cual huye cuando James la ve. Eddie le revela a James que su nombre es Laura. En el exterior, María afirma haber visto a Laura y por su preocupación hacia ella le dice a James para tratar de seguirla. Su búsqueda lo lleva al hospital Brookhaven, donde María se enferma e insiste en descansar en una de las habitaciones del mismo. James encuentra a Laura en una de las habitaciones, pero se enfada con ella porque afirma haber conocido a Mary desde el año pasado, en clara contradicción con su creencia de que ha muerto hace 3 años. Luego de esto, Laura lo encierra en una habitación llena de monstruos colgados en jaulas, los Flesh Lips, bajo el pretexto de que ahí se encontraba una carta de su esposa. Después de que lo derrota, el hospital sufre un dramático cambio repentino hacia el otro mundo, donde James vuelve a la habitación del hospital para descubrir que María ya no está.
James encuentra posteriormente a María en el sótano del hospital. Sin embargo, María se enfurece alegando que James la había abandonado. Después de calmarse, insiste en encontrar a Laura. Pyramid Head aparece de nuevo y persigue a James y a María a través del sótano del hospital. Pyramid Head logra matar a María mientras está tratando de escapar a través de un ascensor. De nuevo, solo y triste por la pérdida de María, James decide volver a centrarse en su objetivo original de su búsqueda por Mary. Él deja el hospital y se encuentra una llave enterrada debajo de una estatua en el parque Rosewater, lo que lo lleva a la Sociedad Histórica de Silent Hill. La Sociedad Histórica de Silent Hill en realidad contiene dos niveles que no se aprecian en el mapa del pueblo: Prisión Toluca y el laberinto en el que reside Pyramid Head. En esta zona, James encuentra a María milagrosamente viva y encerrada en una celda de la prisión, la cual le sorprende con recuerdos de Mary. Él le dice que la sacará de ahí, pero al salir y luego volver y entrar en la celda, James descubre que ha sido asesinada una vez más. La siguiente área en la que James se reúne con Angela ofrece la historia de por qué Angela y Eddie están en el pueblo. Un recorte de periódico indica que Angela mató a su padre, quien abusó de ella con la complicidad de su madre. James salva a Angela de una monstruosa manifestación de su padre, pero luego ella se vuelve hostil hacia James. Se revela que Eddie sufrió años de abuso verbal por parte de sus compañeros. Él mató al perro de un jugador de fútbol y luego le disparó en la pierna al dueño del mismo. También queda claro que a su llegada a Silent Hill se volvió loco viendo a todos como si se estuvieran burlando de él y recurrió a matar a cualquiera con el que se encontrara. La primera vez, él intenta explicar los cuerpos que ha dejado durante su estancia en Silent Hill, pero al final se enemista de James también, y este se ve obligado a matarlo para poder continuar. James se siente apenado por haber matado a Eddie y después de este punto, James cuestiona su comprensión de los acontecimientos que condujeron a su llegada al pueblo. Además, la carta que supuestamente recibió de Mary se queda en blanco, lo que indica que la carta en sí fue algo que hizo la propia mente de James y que en realidad nunca existió en primer lugar. James logra salir del laberinto y rema en barco hasta el Hotel Lakeview, con la esperanza de encontrar a Mary. Una vez allí se encuentra una vez con Laura y ella le da la carta de la cual antes ella supuestamente le mintió a James. La misma revela que Mary quería adoptarla, lo que al mismo tiempo confirma las afirmaciones de Laura sobre conocer a Mary desde el año pasado. La verdad final es mostrada a James cuando este ve una cinta de video que al parecer dejó en el hotel hace 3 años, la cual demuestra que mató a su esposa, quien padecía de una enfermedad terminal asfixiándola con una almohada. Laura, la cual estaba lista para salir del pueblo, se encuentra a James y él le revela toda la verdad. Laura se enoja con él por haber matado a Mary y a continuación sale de la habitación en silencio. En la radio que James ha estado llevando y que le advertía de la presencia de los monstruos suena un mensaje de Mary pidiéndole que la encuentre. James explora el resto del hotel, descubriendo que ahora está completamente húmedo y podrido y aparenta ser nada más que los restos de un edificio que se ha quemado previamente a causa de un incendio. James encuentra a Angela en unas escaleras en llamas y ella le pide que le devuelva el cuchillo para poder suicidarse. James se rehúsa a dárselo. Cuando Angela sube por las escaleras, James le dice que la habitación está sorprendentemente caliente, a lo que ella responde que siempre fue así para ella, lo que significa que su vida siempre fue un infierno. A continuación sube completamente las escaleras y desaparece entre las llamas. El final se acerca y James encuentra otra resucitada María atada y gritando por ayuda, pero rápidamente asesinada por 2 Pyramid Head. James se da cuenta de que han sido creados para castigarlo por sus pecados y acto seguido los confronta. Después de que se ven gravemente debilitados, cometen suicidio con sus propias lanzas para indicar que su propósito ha sido cumplido. James cruza un pasillo donde escucha una conversación previa que tuvieron él y Mary, cuando ella aún estaba viva. En esta conversación, James le da algunas flores, pero ella no las acepta, afirmando que ella es demasiado repugnante como para merecer las flores y le grita con furia a James. Al final de esta conversación, Mary desesperadamente le suplica a James que se quede con ella. James entra en un complejo metálico de gran tamaño con una larga escalera. En la parte superior de la escalera se encuentra con una mujer. Dependiendo del final, la mujer puede ser María o Mary, la cual se transforma en una manifestación del dolor de Mary. Después de que James la derrota, el juego llega a su fin y se muestra uno de los siguientes finales. Silent Hill 2 no tiene final canónico, final real. La cuarta entrega de la serie reveló que James desapareció cuando fue a Silent Hill.
Las declaraciones oficiales de Konami han mantenido la canonicidad y ambigüedad de los finales, diciendo con las declaraciones que esencialmente cualquiera de los finales puede ser considerado como real en función de las acciones del jugador y su interpretación de la historia. Por ejemplo, su recepción personal de los personajes en particular y sus fines. En los finales de Har y en Agua, la mujer en la sala es María, una vez más haciendo un último intento para conseguir que James se quede con ella. Sin embargo, James la rechaza y ella se convierte en un monstruo similar a los monstruos que cuelgan en el hospital, convirtiéndose en el final boss. Tras su derrota, James puede salir del pueblo con Laura después de habérsele concedido una última reunión con Mary y poder redimirse, como se muestra en el final de Har, o suicidarse ahogándose en el lago Toluca para que así Mary y él puedan tener una vida pacífica en el más allá, como se muestra en el final en Agua. La canción del final de Har es Overdose Disillusion, y la del final en Agua es Angels Thanatos. En el final Renacimiento, el cual solo se consigue en una segunda partida, James también se enfrenta a María, pero después se lo ve remando en bote hacia una iglesia ubicada en una isla para así utilizar los nuevos objetos recogidos en el juego, y resucitar a Mary haciendo frente a los dioses antiguos de Silent Hill, con un desconocido resultado. La canción de este final es The Reverse Wheel. El final María, sin embargo, es radicalmente diferente a los otros tres. Si el jugador pasa mucho tiempo con María y la protege así de los monstruos también de Pyramid Head en el sótano del hospital, la mujer en la sala será Mary, que no ha perdonado a James por haberla matado. A continuación se convierte en el jefe final exactamente igual como lo hace María en los otros finales, y después de su derrota James la rechaza por ser tan solo otra manifestación de su mente. A continuación se encuentra a María inexplicablemente viva de nuevo y deja al pueblo junto con ella. Al salir, sin embargo, María comienza a toser, lo que implica que tiene la misma enfermedad que sufría Mary y que los acontecimientos que llevaron a James al pueblo se pueden repetir. La canción de este final es Promise. James entra a una habitación equipada con computadoras. Un perro está sentado en una silla moviendo las palancas. Él exclama en japonés, "Así que fuiste tú". El protagonista se cae mientras el perro corre hacia él y comienza a lamberle la cara. Una gran cantidad de platillos voladores vuela hasta la habitación de un hotel. James conoce a Harry Mason, el protagonista del primer juego de la serie. Harry le pregunta si había visto alguna vez una niña de baja estatura con cabello negro. En respuesta, se le pregunta si había conocido a su esposa Mary. Entonces un extraterrestre ataca a James y ellos junto con Harry lo llevan a la nave y se van volando. El juego incluía varios elementos extraños y psicológicos. Estos incluyen agujeros simbólicos, cuadrados rojos, letras que desaparecen, señales de tráfico de una ciudad abandonada, circunstancias de una pistola, monstruos en el mundo real, estructuras poco realistas de edificios, etc. En la sociedad histórica, el protagonista descubre los llamados agujeros, que también incluyen largas escaleras que conducen hacia abajo y pasillos verticales. James cruza varias veces a través de ellos como si algo tirara de él. Pasillos y puertas inusuales en el piso indican que el mundo visto por el protagonista es irreal. Estos agujeros simbolizan el abismo que se abrió en su corazón. Con su ayuda, el protagonista entra en su propio mundo subconsciente y reconoce el crimen cometido. Los agujeros atraen a aquellas personas en cuyos corazones se oculta la oscuridad. Dos símbolos de la serie actuaron como dispositivos visuales: niebla y oscuridad. El propósito de su uso es asustar al jugador. Oculta el horizonte, limitan el campo de visión, difuminan el límite entre el cielo y la tierra, creando una línea borrosa entre el sueño y la realidad. La niebla se puede percibir como los pensamientos de los muertos, que se elevan desde el fondo del lago y se extienden según Silent Hill. Otra característica, el efecto de ruido, crea una atmósfera y se intensifica con el desarrollo de la historia. El ángulo en el que se ubica la cámara virtual refleja el estado mental de los personajes que participan en la escena. En el juego, James encuentra un arma de fuego en un carrito de compras. Esta circunstancia es una sátira sobre la sociedad estadounidense. Los antecedentes del proyecto se basan en el principio de atracción y asco. Parecen bastante extraños y repulsivos, según Team Silent, contienen una parte de encanto y tienen un gran impacto en la atmósfera. El director de arte quería crear algo que realmente molestara a los jugadores, al mismo tiempo que los atraiga.
Al diseñar el fondo de Silent Hill 2, Tsuboyama utiliza fotografías de inodoros reales. Todos los demás antecedentes también se basan en este principio. El exterior se suponía que debía crear la sensación de que la ciudad es más de lo que un espectador externo podría imaginar. Las secuencias de ciertos espacios y locales deberían haber causado al jugador una sensación de aislamiento. Al comienzo del juego, los desarrolladores deliberadamente hicieron el camino a lo largo de la pendiente a través del bosque hasta el cementerio demasiado tiempo, de modo que los jugadores tenían la sensación de que el protagonista ya no regresaba. En la etapa de desarrollo del proyecto, las pinturas agregaron muchos elementos al juego que son invisibles a primera vista. Estos incluyen un cadáver de espaldas a la audiencia ubicado en un edificio residencial frente a una televisión con interferencia de transmisión. El jugador puede no entender quién es, pero en realidad el cadáver es el propio James. La misma cara, el mismo modelo estructural poligonal. Esta imagen fue un reflejo de la imaginación del protagonista. El vestido del maniquí en el que el jugador encuentra una linterna también tiene su propia implicación semántica. Este atuendo pertenecía a Mary. Todos estos detalles misteriosos se reunieron para formar el fondo, ideal para crear un sentimiento de soledad. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. No olviden dar like, suscribirse, dejar comentarios y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Babyctus.